Comencemos. En verdad, hacerse cargo de las sucursales locales de Yakuza fue deprimentemente fácil. Usando tácticas de infiltración simples junto con su creciente conocimiento tecnológico, Sasuke pudo descubrir rápidamente quiénes eran la mayoría de los jugadores en el juego local de Yakuza. Honestamente, la cantidad de contraseñas de computadora grabadas debajo de los teclados fue alarmante. Supuso que estos mismos individuos eran del tipo que se tatuaba su nombre o número de seguro social en algún lugar de su cuerpo, por si acaso. A partir de ahí, todo lo que necesitó fueron algunas conversaciones con los líderes locales, que no recordaron nada gracias al Sharingan, para reunir todo el combustible que necesitaba para establecer una guerra territorial. En general, la mayoría de las ciudades de cualquier tamaño tienen una cantidad decente de actividad criminal. El término crimen organizado es en realidad otra forma de describir una jauría de perros que comparten un hueso. Gruñendo y mirándose unos a otros, los perros locales solo jugaban bien porque recibían mejores golosinas y menos disciplina si lo hacían. Al final, todo lo que se necesitó fue un pequeño empujón para que aceptaran sus inclinaciones naturales. Encendiendo viejas rivalidades mientras proporcionaba suficiente información a cada facción para que se desangraran unos a otros, llevó a una presencia de Yakuza muy disminuida en unos pocos meses. El crimen contra la población en general se redujo significativamente, lo que generó medallas para los peces gordos del departamento de policía local. A medida que avanzaba la guerra territorial, los diversos sindicatos comenzaron a impacientarse con sus crecientes pérdidas y se acercaron a los líderes de cada pandilla involucrada. Los jefes locales entraron en pánico cuando cada facción recibió la noticia de que sus respectivos superiores estaban muy disgustados con la pérdida de ganancias que había causado la guerra y que se estaba considerando un cambio permanente en la administración. Por lo tanto, se organizó una reunión en terreno neutral para discutir términos con los que todas las partes pudieran vivir, literalmente. Exactamente como Sasuke predijo que lo harían. La reunión improvisada apenas había comenzado cuando Sasuke apareció de la nada y explotó su intención asesina afilada contra los pandilleros reunidos. De los 30 y tantos asistentes, quizás 5 pudieron permanecer conscientes con una mirada aturdida en su rostro. Marcándolos para un posible uso futuro, Sasuke rápidamente los dejó inconscientes y comenzó a atar a todos. Después de despertar a la fuerza a los líderes de las pandillas, Sasuke les pintó una imagen muy clara usando una combinación de su intención asesina cuidadosamente controlada y genjutsus. Inicialmente les habló con tonos ásperos y guturales mientras les mostraba una visión de lo que sucedería si no cumplían. Usó principalmente sus conversaciones con ellos para abordar sus miedos e inseguridades más profundos y crear varios paisajes infernales para su placer visual. No hace falta decir que muchas vejigas se soltaron casi simultáneamente mientras los jefes endurecidos gemían de terror absoluto. Al ver que su punto se transmitía alto y claro, Sasuke luego usó tonos dulces, a través de genjutsu, para reforzar positivamente las ideas de que trabajaban junto con él como su verdadero líder. Explicó cómo le apartarían el 10% de su ganancia bruta debajo de la mesa y, a cambio, recibirían su protección y favor.
Por supuesto, era una completa mentira, pero no necesitaban saberlo. Así como el Sharingan podría usarse para sobrecargar terribles genjutsus como Demonic Illusion, el Viewing Technique que acababa de usar en ellos, también podría usarse para estimular el otro lado de las cosas. Por mucho que Naruto había enviado spam descaradamente al harem jutsu con un poderoso efecto a corto plazo, había técnicas similares de seducción y placer que eran moderadamente efectivas en ninjas desprotegidos y devastadoramente efectivas para un civil común. Después de repetirles sus órdenes varias veces, mientras sobrecargaba sus sentidos del placer a través del genjutsu, Sasuke estaba seguro de que era un buen comienzo. Mientras lo miraban con reverencia, por ahora, Sasuke les ordenó proceder como les había indicado y poner todo en orden. Cuando se le preguntó por un nombre cuando se iba y los jefes se estaban reuniendo, Sasuke sonrió y les dijo Kakashi. Pasaron las semanas y se sorprendió al recibir su primer pago mensual justo a tiempo en el punto muerto que se les especificó. Si bien confiaba en sus habilidades, nunca subestimó la capacidad humana de racionalizar lo inexplicable para satisfacer sus deseos. Había asumido que los jefes se librarían de su compulsión en unas pocas semanas y que tendría que intervenir y dar un ejemplo o dos antes de que se alinearan. Tenía curiosidad por saber si habían estado tan asustados por su exhibición o si realmente eran tan débiles de mente que su áspero condicionamiento mental se había arraigado profundamente en su mente. Al final no hizo ninguna diferencia real. No tuvo reparos en eliminar a los jefes si fuera necesario. Después de lo que había escuchado en sus conversaciones con ellos había estado tentado de sacar la basura en el acto. Al final, su lado implacablemente práctico ganó y se les permitió vivir. Por ahora. Si bien Sasuke había dejado atrás su personalidad de villano hace años después de su derrota a manos de un Uzumaki Naruto, siempre había conservado un lado frío que abrazaba la practicidad brutal. Años alrededor de sus amigos y familiares lo habían templado un poco, pero en las misiones a menudo se reafirmó con fuerza. En lo que respecta a Sasuke, esta nueva vida era una gran misión. Simplemente no había descubierto los objetivos todavía. Por lo tanto, estaba dispuesto a tratar con el elemento sórdido de la sociedad, incluso aceptar su dinero sucio si eso significaba promover la misión. Mientras Sasuke veía su cuenta bancaria que aumentaba rápidamente desde la comodidad de su condominio privado con vista a la ciudad, dejó escapar un fuerte suspiro. Ahora que tenía a los matones locales bajo su mando, tenía una cosa menos que hacer cuando no estaba en la escuela o entrenando. Podía tomar un papel más activo en las bandas de Yakuza, pero nunca le habían importado mucho sus métodos. Ninja realizó operaciones moralmente ambiguas por el bien de su aldea en misiones autorizadas. No sacudieron a las mismas personas para las que fueron creados para proteger por fondos o por simple placer, bueno, de todos modos, no en ningún pueblo oculto real. La niebla estaba llena de psicópatas y la hierba fue literalmente fundada por el psicópata mismo para que no contar. Tamborileando con los dedos al lado del teclado, Sasuke consideró el libro de ocultismo que acababa de terminar. Desafortunadamente, la mayoría de los libros hasta ahora habían sido callejones sin salida que pretendían interesar a adolescentes fácilmente impresionables. Luego hubo algunos que habrían hecho sonreír a Orochimaru con deleite. No hace falta decir que esos sucios tratados fueron quemados. Solo unos pocos tenían información medianamente creíble, la mayoría de la cual fue contradicha por el siguiente libro que leyó. Podía ver por qué la gente de este mundo consideraba que esas cosas eran ficticias. Sin embargo, después de buscar entre toda la basura inútil, había encontrado algunas descripciones que se ajustaban a lo que estaba buscando. Algunos de los libros sobre demonología habían mencionado muchos de los rasgos que había visto en las colegialas. De hecho, Rias Gremory era un zapato para ser una súcubo. Realmente tanto ella como su amiga Akeno parecían encajar perfectamente. Desafortunadamente, no tenía una forma real de verificar sus hallazgos tentativos hasta el momento. Dudaba que la confrontación directa terminara bien. Si las colegialas terminaran estando al mismo nivel que Kaguya, lo comerían vivo y escupirían sus huesos. Además, más de unas cuantas cosas no cuadraron. Es decir, que las chicas no estaban causando interrupciones de ningún tipo. La mayoría de los libros de demonología coincidían en que los demonios, especialmente los jóvenes, tenían una necesidad obsesiva de alimentarse. Esto a menudo los llevó a ser menos sutiles y aterrorizar a poblaciones enteras, supuestamente, por supuesto, mientras buscaban saciar su hambre sin fondo. No, todavía hay demasiadas preguntas y pocas respuestas. Hasta que algo cambiara y pudiera aprender más, todavía no presionaría su suerte con las niñas de la escuela.
Lo que dejó su otro proyecto favorito, Issei Oudou. Después de su renuente conclusión de que Issei tenía mucho en común con su ex mejor amigo, lo siguió durante unos días para comprender mejor lo que lo motivaba. Los resultados fueron patéticamente predecibles. Él y sus dos amigos, también conocidos como compañeros pervertidos, aprovecharon cada momento del día para obsesionarse con las mujeres. Los miraron lascivamente en línea, en persona, desde varios escondites, etc. Si bien Naruto tenía una obsesión enfermiza con las bromas desde el principio, incluso él no había sido tan dedicado en su devoción diaria como estos tres. Otra similitud entre Naruto e Issei era su tendencia a tener convicciones intransigentes construidas sobre cimientos pobres. Para Naruto, esto se había manifestado a través de su constante declaración de ser Hokage, mientras cabreaba activamente a la población de Konoha en todo momento. De acuerdo, ese mazo había estado en su contra desde el primer día. Solo su salvación literal del pueblo de Pain había cambiado la opinión popular sobre él. Aún así, sus primeras desventuras a través de las bromas no habían hecho más que empujarlo más lejos de sus objetivos, algo que Naruto no se dio cuenta del todo hasta que usó el sombrero durante algunos años. El problema de Issei era más que hacía un esfuerzo diario para mancillar su reputación pública con las chicas a través de sus escapadas mal disfrazadas con sus dos compinches. Una regla muy básica de negociación es evitar cabrear al grupo con el que está tratando de llegar a un acuerdo. Obviamente, esos tres idiotas nunca habían considerado a las chicas más que una colección de piezas para el placer visual, algo que su comportamiento les gritaba más fuerte que sus palabras. Dejando a un lado la hora de psicología amateur, a Sasuke realmente no le importaba demasiado el comportamiento de Issei. Claro, fue estúpido, un desperdicio y no lo acercaría a su objetivo autoproclamado, pero ese era su negocio. Había visto a muchas personas ir y venir que terminaron destruyéndose a sí mismas a través de malas decisiones de comportamiento. A decir verdad, Sasuke estuvo bastante cerca de descartarlo como uno de los casos de autosabotaje antes mencionados antes de verlo con su dojutsu activado. Lo que sintió inmediatamente destruyó cualquier idea que tuviera de dejar que el niño se pudriera. Issei era un humano normal en términos de energía. Lo que tenía acechando en algún lugar dentro de él no era. No pudo distinguir la figura sombría que sintió dentro de Issei, aparte del hecho de que, en términos de poder, estaba cerca del nivel del Biju más fuerte. Esta presencia sombría que acechaba dentro del niño le dio la justificación que sintió necesaria para acercarse a Issei. Sasuke no era humanitario. Si Issei hubiera sido un humano completamente promedio, con un posible desequilibrio hormonal, Sasuke lo habría dejado con sus vicios. Tal como estaban las cosas, lo que había dentro de él había captado el interés de Sasuke. Como beneficio adicional, tenía la sensación de que cuanto más pudiera aprender sobre Issei y su inquilino en la sombra, más podría aprender sobre las colegialas y su situación. Sasuke se puso de pie y se estiró antes de comenzar a cambiarse a su ropa de entrenamiento. Todo se estaba alineando muy bien. ¿Qué quieres decir que tienes novia? Traidor. Gritó uno del trío pervertido mientras derribaba a Issei y comenzaba a sollozar de depresión al ver cómo se desarrollaba el drama con no poca diversión. Sasuke tomó notas en su archivo mental de los otros dos pervertidos, Matsuda y Motoama eran sus nombres. Aparentemente, eran el tipo de amigos que arrastraban a Issei solo porque estaban fallando en sus propios objetivos hasta la fecha. Sasuke había conocido a muchos ninjas que exhibían rasgos oscos similares. El propio Sasuke tenía celos similares en su juventud hacia el creciente poder de Naruto, lo que provocó que fuera uno de los factores que lo hizo abandonar la aldea. Sasuke negó con la cabeza ante su propia estupidez. Si Orochimaru hubiera podido tomar su cuerpo más rápido, habría muerto por su falta de juicio. Resultó que había tenido mucha suerte y apenas había podido derrotar al monstruo después de 3 años de entrenamiento con él. Pensé que ustedes estarían felices por mí. Finalmente estoy dando el primer paso hacia nuestros sueños de tener arenes de senos y ustedes están enojados conmigo. Issei gritó desde el suelo en un tono herido. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros tenemos novias y tú las tienes. Se supone que estaríamos juntos en nuestra miseria. Motoama le gritó a Issei, alejándose y consolando a un Matsuda angustiado. ¿Por qué él y no nosotros? ¿Por qué él y no nosotros? Matsuda balbuceó para sí mismo sin sentido mientras se lo llevaba un Motoama cada vez más preocupado. Sasuke se rió para sí mismo. Bueno, el programa ciertamente no decepcionó, aunque se quedó con una pregunta crucial.
¿Qué clase de chica estaría tan loca como para salir con un pervertido tan conocido? Issei-kun. Una voz clara sonó desde la esquina del pasillo antes de revelar quién solo podía asumir que era la chica en cuestión. Sasuke levantó una ceja. Había esperado una chica hogareña, una con baja autoestima que podría estar dispuesta a soportar las excentricidades de Issei hacia las mujeres, ya que en realidad no era un tipo mal parecido, hablando objetivamente, por supuesto. En cambio, una belleza de piernas largas a la par de Rias y Aquino se acercó recatadamente a Issei y le preguntó tímidamente si estaba listo para ir a su cita. En cuanto a su apariencia, tenía cabello negro largo y sedoso, tranquilos ojos color amatista y activos sustanciales para su complexión delgada. Por supuesto, Yuma-chan. Vamos. Issei gritó emocionado mientras tomaba su mano y la arrastraba hacia la puerta. Por solo un segundo, la máscara de la niña se deslizó cuando Issei tomó su mano. Fue un breve destello que cualquiera se habría perdido a menos que estuvieran entrenados para leer microexpresiones, pero Sasuke vio el desliz alto y claro. El disgusto absoluto brilló muy brevemente antes de que retomara su fachada de risa y siguiera a Issei por la puerta. Interesante. Sasuke se resignó a una tarde aburrida de ver una primera cita incómoda. Algo no cuadraba en esta chica, y él estaba cansado de cosas que no cuadraban. Primero las chicas de esta escuela, ahora otra de afuera que muestra un comportamiento extraño y desconcertante. Apostaría su Sharingan a que si la miraba con su dojutsu se iluminaría como un árbol de Navidad. No esperaba mucho de apostar por la primera cita, aparte de tener que adquirir una botella grande de Pepto-Bismol más tarde si las cosas se movían más rápido de lo esperado. Sin embargo, cualquier infiltración o reconocimiento de ninja te dirá que la clave es la paciencia. Adquiere todas las piezas del rompecabezas, júntalas y repite. Muchas veces es la pieza más pequeña del rompecabezas la que te ayuda a reconocer el patrón. Tenía la esperanza de que Yuma fuera una pequeña pieza útil para descubrir este misterio cada vez más profundo. Tomando un respiro para calmarse, Sasuke salió por las puertas de la academia y comenzó a seguir a la feliz pareja hacia su primera cita. La cita fue sorprendentemente de buen gusto. Una breve comida en un restaurante local con una amena conversación, seguida de un agradable paseo por el parque. Quizás había juzgado mal a Issei. En algún lugar de ese cuerpo pervertido latía el corazón de un chico normal que solo quería que su chica la pasara bien. Bien, quizás. La tarde aún era joven y Sasuke sabía que aún había mucho tiempo para que Issei insertara firmemente su pie en su boca. Luego estaba el objeto del afecto de Issei, Yuma. Sasuke sospechó que su nombre de pila era tan real como su sonrisa o el resto de su encantadora personalidad. Sin embargo, había que reconocer que era una de las mejores actrices que había visto en mucho tiempo. Se las había arreglado para pasar por alto sin esfuerzo la falsa pausa social de Issei mientras mantenía la fachada de niña recatada y risueña que la mayoría de los niños no podían resistir. Issei estuvo en la nube 9 toda la cita, pensando que lo estaba sacando del parque dadas sus reacciones y comportamiento. ¿Cuál era el punto? Lo que Sasuke aún no entendía era qué quería ella de esto que la hacía tan dispuesta a congraciarse con él. Las ninjas femeninas ocasionalmente emprenderían misiones que requerían que se congraciaran con un objetivo de esa manera. A veces todo lo que requería era lo que estaba viendo. La atención aduladora y absorta que no vacilaba, los cumplidos cuidadosamente colocados. Dependiendo del marco de tiempo y la urgencia de la misión, a menudo iniciaban relaciones íntimas para acelerar las cosas. Sin embargo, el punto es que todo era una fachada. Por lo general, para obtener un objetivo de alto valor, para dejar escapar algo para impresionar a su novia, o, a menudo, amante. De ahí su perplejidad por la escena que se desarrollaba frente a él. Issei simplemente no poseía la excelente apariencia o el alto carisma necesarios para atraer a una chica del calibre de Yuma. Normalmente, él puede descartarlo como una chica que se recupera de una relación o algo similarmente mundano, si no se combinara con su firma de energía inusual. Después de activar su dojutsu, inmediatamente se puso rígida y miró casualmente a su alrededor mientras mantenía su fachada. Otro civil más que de alguna manera sabía exactamente cuándo estaban siendo observados. Mientras se relajaba y entablaba una conversación con Issei una vez más, Sasuke echó un vistazo a su energía y reconoció niveles similares a los que poseían Rias y Akeno. Quizás ella era parte del mismo grupo que ellos. Sin embargo, eso planteó la pregunta de por qué estaba haciendo un movimiento con Issei cuando Sasuke nunca había visto ningún interés de ninguna de las otras chicas. Quizás ella sabía algo que ellos no.
¿Eran facciones en competencia dentro del mismo grupo? Parecía que todo lo que había obtenido de este esfuerzo hasta ahora eran más preguntas y ninguna respuesta, pero al menos el rastro no estaba frío. De repente todo cambió. Inmediatamente notó el cambio en el lenguaje corporal de Yuma cuando comenzó a perder sed de sangre. Sasuke miró a su alrededor en busca de una amenaza, pero no vio nada, solo unas pocas parejas dispersas en los bancos del parque a lo lejos. A medida que se acercaban a la fuente de agua, la sed de sangre alcanzó su punto máximo y su energía interna comenzó a hervir mientras probablemente se preparaba para usarla. Sasuke inmediatamente comenzó a reunir su propio chakra mientras descartaba sus conclusiones previas sobre este Yuma. No fue una misión de seducción, fue un asesinato. Issei, ¿harías algo por mí? Yuma preguntó dulcemente. Cualquier cosa, Yuma-chan. Issei respondió de inmediato con fervor. ¿Morirías por mí? ¿Qué? Sin previo aviso, Yuma se desdibujó y reapareció en el cielo vistiendo, muy poco por decirlo amablemente. Tiras de cuero negro cubrían sus innombrables, mientras desplegaba enormes alas negras que solo podían llamarse angelicales. Sasuke había visto muchas representaciones de alas de ángel en sus libros de ocultismo. Por lo general no eran de color negro ébano. Solo podía asumir que esto no era un buen augurio, ya que los típicos ángeles de alas blancas generalmente se consideraban mensajeros y guerreros de Dios. Era una lógica simple en cuanto a lo que probablemente representaban las alas oscuras. Silbando de rabia, Yuma escupió a Issei desde arriba. Pensar que tuve que ensuciarme escuchando tus estúpidos sueños, tomar tu repugnante mano, la indignidad. Yo, un ser divino, teniendo que escarbar en la tierra con los gusanos. Yuma se enfureció. Issei todavía la miraba en estado de shock total con la boca firmemente en forma de O. De repente, su ira se convirtió en satisfacción petulante cuando hizo aparecer una lanza de luz de la nada. Al menos conoce el nombre de tu verdugo. Yo que he caído, yo que he abandonado la asamblea, me conozco como Rainare. Ella gritó mientras enviaba el rayo de luz hacia el estupefacto Issei. El rayo de luz impactó contra el suelo y explotó, dejando un pequeño cráter donde una vez estuvo Issei. ¿Quién se atreve a interferir con mi venganza? Rainare gritó indignado. Ese sería yo. Respondió Sasuke mientras volvía a aparecer borroso justo al lado del pequeño cráter. Rainare sonrió. Otro humano. Por un segundo pensé que podría tener que enfrentarme a algunos demonios advenedizos. Dijo burlonamente mientras creaba otra lanza de luz. Sasuke sonrió internamente. Debería haber ido a matar antes de que ella supiera que estaba aquí, pero tenía que saber más sobre lo que estaba pasando y ella parecía una habladora. Mirándola a los ojos, Sasuke activó su dojutsu. ¿Qué te hace pensar que soy solo otro ser humano? Tengo curiosidad por saber qué pensarían tus aliados en la academia sobre todo esto. Sasuke apostó mientras sacaba un cebo. Rainare parecía ofendido. ¿Me agruparías junto con esos asquerosos demonios? Obviamente no sabes nada sobre el mundo real y estás gateando ignorantemente en la tierra con los otros gusanos. Muere. Creando un muro impenetrable de lanzas de luz, Rainare las envió a Sasuke más rápido de lo que el ojo podía seguir. Los ojos de Sasuke se abrieron cuando impactaron. Rainare se rió cuando el polvo se disipó, Sasuke claramente empalado en múltiples lugares de su cuerpo. Jadeando por aire, Sasuke escupió sangre mientras se encorvaba en agonía. Riéndose para sí misma, Rainare tomó otra lanza ligera del aire y comenzó a caminar hacia su enemigo derribado, silbando una melodía alegre. Sabía que no eras nada especial. Solo otro insecto humano para quitarle las alas a Azazel-sama. Sasuke luchó por ponerse de pie. ¿Por qué apuntar al chico? Obviamente no es una amenaza para ti. Rainare se rió con altivez. ¿Sigues rogando por las obras de tus superiores? Bueno, al menos conoces tu lugar. Arrastrándote por información justo antes de morir. ¿Por qué no? Lo estamos matando específicamente porque tiene un engranaje sagrado. ¿Qué es un engranaje sagrado? Sasuke tosió mientras se desplomaba. Puñalada. Sasuke hizo una mueca cuando Rainare atravesó su pie con su lanza, haciéndolo caer de nuevo. Buena tolerancia al dolor para un humano sin valor. Y te diré cuando puedes hablar basura. Rainare le escupió mientras clavaba la lanza en su pie. Mientras la miraba desde el suelo, Rainare volvió a hablar. Me imagino que ustedes, estúpidos humanos, no sabrían acerca de la única cosa que tienen que nosotros no. Su precioso Dios le otorgó a la humanidad engranajes sagrados para tratar de igualar el campo de juego entre las razas.
Ya que ustedes son tan patéticamente débiles, él incluso te dio una cierta cantidad de engranajes sagrados de nivel divino conocidos como engranajes Longinus. Azazel-sama cree que Issei es el portador del engranaje potenciado, un poderoso Longinus que podría convertirse en una espina en nuestro costado si alguna vez se convirtiera en un demonio. ¿Convertido en un demonio? Esta vez la lanza se alojó en su mano y se torció. ¿Qué les he dicho sobre interrumpir? Sasuke escupió una gota de sangre al suelo y la miró desafiante. Duro, muy duro. ¿Quizás eres un mestizo? La mayoría de los humanos son tan patéticos que ya habrían muerto hace mucho tiempo por el shock. Lo sé de primera mano por los últimos 100 humanos con los que he jugado así. Rainare le dijo a Sasuke alegremente. Sin embargo, ustedes, los humanos, son tan estúpidos. ¿Ni siquiera saben acerca de los contratos con los demonios? Supongo que es por eso que obtienen tantos de ustedes, por ignorancia. Sí, un humano puede resucitar como un demonio si se lo alcanza antes de la muerte y aún se puede cerrar el contrato. Aquí su sonrisa se volvió desagradable. Por supuesto, los humanos siempre están desesperados y nunca leen la letra pequeña. Obtienen una nueva vida como un demonio, pero su alma es entregada a quien quiera que hagan el trato. Esto significa que están completamente atados al titular del contrato y tienen para hacer lo que digan en todo momento. Hay muchos humanos que habrían elegido vivir con nosotros abajo en lugar de lo que sus amos les obligan a hacer a diario. Sasuke comenzó a respirar superficialmente cuando empezó a perder sangre. Rainare sonrió con los dientes. ¡Oh, no! Parece que vas a desangrarte. No te preocupes, te enviaré con un estampido. Rainare se rió entre dientes mientras giraba su lanza y apuñalaba hacia abajo, estilo ejecución. Riendo locamente, Rainare dejó atrás el cuerpo roto de Sasuke mientras espiaba a Issei asomándose desde un árbol a unos cientos de metros de distancia. Instantáneamente borrándose hacia él a través del aire, lo agarró por el cuello y lo arrojó a la fuerza hacia donde descansaba el cuerpo de Sasuke. Cada hueso de su cuerpo se rompió cuando aterrizó. Rainare caminó lentamente hacia los dos, dejando que el niño sufriera un poco mientras se tomaba su tiempo para llegar allí. Apuñalando hacia abajo, le susurró al niño moribundo. No me culpes, culpa a Dios. Él puso el Sacred Heart dentro de ti. Rainare le dijo en voz baja mientras la luz se iba de sus ojos. Con un suspiro de satisfacción, Rainare comenzó a redactar su discurso para Azazel-sama mientras daba vueltas alrededor de los cuerpos e imaginaba su reacción ante su éxito. Sí, Azazel-sama, sufrieron tremendamente. Un ascenso. Trabajar para ustedes gracias suficientes, mi señor. Mi cuerpo. Por supuesto, mi señor cuando, de repente, un dolor punzante partió su pecho y el mundo se fracturó en blanco y negro. Chidori. Sasuke entonó con frialdad mientras destruía su corazón, su puño sobresaliendo de su pecho de una manera macabra. Sé cómo. Rainare luchó por salir mientras vomitaba sangre. Simple, me subestimaste. Un simple humano te mató por tu ciega arrogancia. Sasuke le dijo sin tono, su Sharingan girando perezosamente. Rainare respiró por última vez cuando Sasuke, sin emociones, arrojó su cuerpo de su brazo en un montón. Desactivando el Chidori, Sasuke suspiró profundamente. Se alegró de poder salvar al niño. No tenía dudas de que el psicópata lo habría asesinado sin piedad si no hubiera estado presente. Dada la información que había recopilado de Rainare, pudo juntar pequeños elementos del tablero de juego sobrenatural, por así decirlo. Parecería que los ángeles caídos eran una de las facciones, aunque estaba sorprendido de que los demonios aparentemente también fueran una facción competidora. En los libros de ocultismo, los términos diablos, demonios y ángeles caídos se usaban de manera bastante intercambiable, ya que todos se referían a ángeles que habían perdido el favor de Dios y habían sido expulsados del cielo. Dado que en realidad eran entidades completamente separadas, se preguntó si también había una facción demoníaca. Alimento para el pensamiento en otro momento. Por ahora, era hora de limpiar este desastre y descubrir qué hacer con Issei. Usaría el Sharingan para borrar su mente, excepto por el hecho de que todos en la escuela sabían sobre su cita. Tal vez podría alterar los recuerdos a una historia creíble en la que ella lo había abofeteado y se había enfadado, prometiendo no volver a hablarle nunca más. No era como si ella realmente existiera como una persona con una familia en esta ciudad, por lo que en realidad podría funcionar bien. Hablando del chico, ¿a dónde se fue? Ah, todavía detrás del árbol mojándose.
Vergonzoso pero no inesperado. Al menos no era nada más serio como balbucear para sí mismo o correr gritando. Incluso cuando Sasuke comenzó a adoptar la pose meditativa necesaria para usar el chakra de la tierra, un sello brillante de algún diseño extraño se iluminó junto a donde yacía el cuerpo de Rainare. Inmediatamente en guardia, Sasuke usó a Shunshin para ponerse a cubierto y activó su dojutsu. Si aparecieran múltiples aliados potencialmente más fuertes que Rainare, sería una pelea difícil. Había matado fácilmente a Rainare porque ella era arrogante y no sabía nada sobre el Sharingan, lo que le permitió capitalizar la naturaleza 1v1 de la pelea para atraparla en su genjutsu. Contra múltiples oponentes, la misma táctica no funcionaría. Tomó tremenda concentración para atrapar activamente a un poderoso enemigo en su genjutsu. Cualquier distracción o ataque externo podría disipar fácilmente la ilusión. Rias Gremory y Akeno aparecieron fuera del círculo mágico, asumiendo inmediatamente posiciones de batalla al ver el cuerpo del ángel caído. ¿Quién está ahí? Sabemos que este ángel caído no solo cometió Arikari. Akeno dijo en voz alta. Issei debe estar cerca. Rias murmuró a Akeno. Lo es, aunque me gustaría conocer tus intenciones hacia él antes de que vayas más lejos. Sasuke respondió mientras salía de la cubierta. Las mandíbulas de ambas chicas cayeron cómicamente. Sasuke-kun. Tú mataste a un ángel caído. Rias prácticamente gritó. Akeno miró a Sasuke desapasionadamente mientras lo evaluaba. Era obvio para Sasuke que Akeno era la luchadora más experimentada, incluso si Rias parecía tener mucha más energía a su disposición. No eres un humano normal. ¿Entonces eres un demonio? ¿Quién es tu maestro? Akeno preguntó con frialdad, todo negocios. Todavía no has respondido mi pregunta original y me estoy impacientando. Supongo que estás aquí por Issei. También puedo adivinar por qué lo dejaste con alguien tan peligroso y solo apareciste después de que debería estar muerto en circunstancias normales. Sasuke acusó duramente. Rias parecía extremadamente culpable. Akeno no mostró ningún cambio en su expresión helada. No es lo que piensas, nosotros no, comenzó Rias. ¿No estabas dejando que un humano muriera de una muerte horrible que podrías prevenir fácilmente para poder maximizar tu margen de ganancias al reclamar su alma para ti? Sasuke terminó sin corazón por ella. Incluso Akeno levantó una ceja ante eso. Rias comenzó a ponerse rígido y ponerse a la defensiva ante las acusaciones. Para alguien que dice ser humano, pareces tener una comprensión profunda de cómo operan los demonios. Uno podría pensar que no estás siendo del todo comunicativo, Sasuke-kun. Fue en ese momento que Sasuke tomó una decisión. Issei está bajo mi protección. Se convertirá en mi alumno y trabajará para pagar la deuda que me debe por salvarle la vida. Era una apuesta, pero la mayor parte de lo que había leído sobre deudas y contratos parecía insinuar que había ciertas leyes vinculantes que tanto los humanos como los demonios debían cumplir. Las deudas del alma eran las más poderosas, por supuesto, pero las deudas de la vida no eran nada de lo que burlarse. Rias se enfureció, obviamente muy molesto por haber sido superado en maniobras. La cabeza más fría prevaleció cuando Akeno agarró con calma a Rias por el hombro y mantuvo una conversación en voz baja con ella. Rias no estaba contenta con eso, pero siguió el ejemplo de Akeno cuando regresaron al portal mágico. Esto no ha terminado, Sasuke-kun. Rias dijo con calma mientras hacía contacto visual completo para mostrar que hablaba en serio. Cuento con ello.